L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. Buenas tardes, gente linda de Salta y también del mundo, porque nos conectamos a través de Face y de las redes, no solamente con Salta. Hoy un tema que me parece que hace ruido no solamente en Salta y el mundo, y tiene que ver con la educación. ¿Qué pasa con la educación? Hace más de 100 años, Freud le respondía a Einstein a una pregunta que le hace a Einstein, en la que le dice, ¿qué podemos hacer para mitigar la guerra? Freud le responde, ni usted ni yo podemos hacer nada, solo la educación. En realidad, contextualizar lo que quiso decir Freud con solamente la educación nos llevaría no solamente a un programa, tendríamos que hacer una carrera para poder profundizar sobre por qué la educación tiene un efecto que es insustituible en esto de hacer personas, que es lo que les toca, que no es solamente educar. Ni qué decirles de lo que hoy se trata en términos del rol del docente, y lo que de alguna manera se les ha delegado y que antes no les competía, sino que estaba a cargo de otras instituciones. Me refiero a que un docente, cuando está en la institución escolar, debe, entre otras cosas, hacerse cargo de la justicia porque hay violencia escolar y también extraescolar. Tiene que hacerse cargo del rol que antes tenían los padres, como la educación sexual, y las transgresiones que conlleva la educación sexual, lo que pasa dentro de lo intrafamiliar, la alimentación. Yo he llegado a escuelas en donde los docentes están dándoles de comer a los chicos. Hay muchos roles, también diría que se hacen cargo, son psicólogos, porque hay niños que tienen problemas de adicciones, de violencia. El mediador, el que de alguna forma tiene que canalizar esto es el docente. O sea, lo que yo percibo es que estas instituciones, la familia, la justicia, el gobierno, lo que sería la educación, se encargaban, también, ¿por qué no pensar en la iglesia y el rol que tenía? Se han ido vaciando y han delegado muchos roles a la escuela. Hoy la escuela va con estos múltiples roles y de alguna forma el docente tiene que hacerse cargo de algo que le resulta prácticamente imposible, y el resultado es que siente una gran impotencia porque no puede suplir todo lo que falta tal vez en otras instituciones que fueron delegando en la escuela, tal vez porque perdieron su legitimidad. Es una de las preguntas que nos hacemos. Me gustaría que vamos después del corte y demostrarle nuestros auspiciantes y presentar a nuestras invitadas, me gustaría compartir con ustedes un video sobre lo que no ocurre cuando la educación falla. ¡Vamos!
Así nos dejaron la plaza los compas. ¡Viva Perón! Vamos al corte y ya volvemos. Every moment's a day. Every day seems a lifetime. Every day seems like a lifetime. Let me show you the way. Let me show you the way. Estamos presentes en cada barrio de la ciudad. Llegamos al 100% de la capital con el servicio de recolección diferenciada. Estamos instalando luminarias LED en 60 barrios. Realizamos infraestructura de seguridad vial en 60 barrios. Llegamos a 110 barrios con nuevo pavimento, arreglo de calles y cordón cuneta. Llevamos servicios sociales a todos los barrios. Y servicios ambientales a 120 barrios. Estamos trabajando cada día por transformar la ciudad. Estamos haciendo las cosas bien. Municipalidad de Salta. Betina Romero, Intendenta. To a joy beyond compare. Y acá con la segunda parte de nuestro programa, sí, con las invitadas que no se fueron, nos acompaña Graciela Morales y nos acompaña Mariela Capaldo, que está a cargo justamente de la Facultad de Educación del UCASAL, y Gracielita como doctora en Ingeniería Química en la Universidad Católica y también la Nacional. Nacional, sí. Bueno, ellas como docentes están absolutamente, digamos, autorizadas para poder abordar este tema que yo planteaba en la introducción, que es lo que actualmente tiene tanta vigencia en Salta, Argentina y el mundo en general, porque hay un cambio de paradigmas, indudablemente, que nos obliga también a posicionarnos y a mirar el futuro, que sigue dependiendo en gran medida del rol que tienen los docentes y las instituciones educativas, ¿sí? Nosotros como hablábamos hace un momento, en la Facultad de Educación de UCASAL tenemos 4 carreras que forman docentes. 2 carreras que tienen que ver con la formación de grado inicial, que es el profesorado universitario de educación primaria y el profesorado universitario de educación inicial, y 2 carreras que son ciclos de complementación, que es el profesorado según titulación de base, al que uno ingresa con un título de técnico, ya sea técnico de nivel superior o de nivel universitario, y la formación docente para profesionales, a donde se ingresa con un título universitario. Pero lo que tienen en común las 4 carreras es que formamos profesores. Y esto que estábamos conversando es, sin lugar a dudas, un tema de discusión permanente en el Consejo Académico de la Facultad, en relación a pensar qué dispositivos formativos ponemos en marcha, qué propuestas formativas ponemos en cada una de estas carreras, que impliquen empezar a pensar la formación del docente desde otro lugar, ¿no? Y sí, coincidimos en que necesitamos pensar nuevos dispositivos y nuevas formas. Y desde donde se está trabajando en toda UCASAL, no solamente en nuestra facultad, es en función de pensar en la formación o en la enseñanza por competencias, más allá del contenido en sí, sino empezar a trabajar y a mirar el futuro desde las competencias profesionales. En esto estuvo Sergio Oyer el año pasado, que iba a venir porque él se formó en Europa y trajo este tema de la educación por competencias como nada fácil en relación a esto, inclusive en Europa, lo complicado que es si vos lo pudieras condensar para transmitir, porque hay muchos docentes que siguen este programa, especialmente en nuestra zona del Valle de Sianca, pero además en el Valle de Lerma, Salta,
puntualmente, ¿a qué te referís? Las competencias tienen que ver con esta posibilidad de accionar desde un saber conceptual y desde un saber práctico. El ser competente en algo tiene que ver con esto, con el hacer y el poder resolver situaciones desde la expertise de todo lo que tengo a mano en mi formación. Esto implica que el contenido en sí ya no tiene tanta relevancia, sino que tenemos que pensar qué hago con ese saber, cómo opero con ese saber. Bueno, Graciela, que es investigadora súper importante, sabe cómo estas competencias investigativas son tan difíciles de desarrollar, ¿no? Por ejemplo, en un investigador uno no se hace investigador yendo a la clase de metodología de la investigación. No, cuando el estudiante sale de la universidad, probablemente el mundo ha cambiado. Y en realidad lo que él estudió en la universidad no tiene, digamos, la frescura de lo que está pasando en la realidad. Entonces se entiende perfectamente que hay un poder lidiar con los cambios, que también creo yo que parece que no, pero que sí, está focalizado con lo que podríamos decir tenemos que fortalecer. Si el docente no puede lidiar él mismo con su adaptación a la realidad que le toca, mal va a poder causar el deseo de aprender. Por eso pienso yo que hay que volver a focalizar un poco en el docente, en lo que él puede hacer para que esto cambie, porque están sofocados, por lo que decíamos en la primera parte del programa, estos roles, y creo que esta educación por competencia, que es a donde apunta en este momento la universidad, no solamente la Universidad Católica, o sea, creo que Europa también está en lo mismo, ya tiene su historia. Es interesante, pero todavía creo que le falta un poco para poder morder en la realidad. Sí, y yo quería hacer un comentario sobre la importancia de la capacitación del docente, ¿no? Cuando yo hablaba de la economía del conocimiento, que eso abarca muchas áreas como ser informática, la parte de biología, bioquímica, la inteligencia artificial, por ejemplo, que ahora está tan en boga. Lo que vos decías, Estela, recién del cambio de paradigma ya viene, porque hoy en día el desarrollo de un buen programa de informática resulta mucho más valioso que una tonelada de petróleo, en cuestión costos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede? Ahora el estudiante, si el profesor le pide que haga un resumen de algún tema, se va a internet, usa un programa específico y tiene el resumen, sin ni siquiera haber investigado nada ni haber leído nada, ¿no? Está superando la parte informática al docente. La única forma que el docente pueda saber cómo trabajar con el estudiante es aprender a saber más que él. Entonces, fundamental la capacitación en lo que viene ahora. Y lo que viene ahora es lo que les acababa de decir, la inteligencia artificial, por ejemplo, todo lo que es informática. Y eso, con la facilidad que tienen los jóvenes, es muy probable que en este momento, si el docente no se capacita, lo pasa por encima. Entonces, es fundamental, ¿no? La capacitación del docente, como decíamos recién. Qué interesante la cuestión de la falsa idea de la autoridad que tiene el docente, ¿no? O sea, tal vez uno simplificando podría decir que hemos circulado del autoritarismo y tratar de moldear un niño que no es moldeable, un joven que no se puede, a lo otro que sería, bueno, no se puede hacer nada, cómo ponerles límite, que lo vimos en un video, en relación a cualquier cosa, ¿viste? Donde lo que se expresa prácticamente es la animalidad de la raza y no su humanización, que te la da la educación, ¿no? O sea, el control de impulsos, el poder tener formas para que el vínculo social sea algo que te dé placer, satisfacción, poder anudarse en un grupo familiar a donde cada uno tenga su rol. Eso es lo que probablemente lograríamos si tuviéramos una noción legítima
del límite, que es lo que les preocupa mucho a los docentes y siempre preguntan, bueno, pero ¿cómo poner límites en esta época si lo que no hay en esta sociedad son los límites? Yo creo que ahí tenemos que centrarnos y en la forma de ejercer la autoridad que sea con límites, porque si no los ponemos, también están expuestos a la autodestrucción, que es lo que se plasma en estas juntadas públicas donde uno ve que los chicos se lastiman, no se divierten. Se lastiman de distintas maneras. Se lastiman cuando consumen más de lo que... con los excesos, por ponerle un nombre, con los excesos. No es malo el vino, no es mala la medicación, no es malo, pero lo que pasa es que el exceso te lastima. Y el exceso es la falta de límites. ¿Y quién los pone? Qué interesante pregunta esta, ¿no? De la autoridad. Como para pensar qué es la autoridad, cómo se obtiene autoridad o cómo se logra la autoridad. Y volviendo a esta idea de que la escuela es una caja de resonancia de lo que pasa en lo social, ¿dónde tenemos nosotros socialmente autoridad? ¿A quién le reconocemos autoridad en nuestra sociedad? ¿O hemos perdido esta idea de autoridad? No lo sé, ¿no? Y también es algo para bueno, pensar pero y yo creo discutir que adentro no de lo la sé escuela. de Mariela y la cuestión de Graciela, que a veces los chicos nos superan en su capacidad de aprendizaje rápido. Totalmente. Es la legitimidad de nuestra autoridad, reconocerles el lugar de que son ellos los que saben. Si yo puedo contarle un ejemplo de que en Estados Unidos prohibieron en varias escuelas el uso de Internet porque hay un programa que él dice, por ejemplo, el alumno quiere un resumen de la vida de Güemes y lo saca inmediatamente al resumen, ¿no? Sin que el alumno tenga que hacer ningún otro trámite. Entonces prohibieron el uso de Internet en la escuela. Pero resulta que el alumno tenía Internet en su teléfono y tenía Internet en su casa. Entonces dijeron, no es la forma, hay que buscar otra manera. Volvamos a instalar Internet en la escuela, no porque autoritariamente la voy a prohibir, ¿no es cierto? Volvieron a Internet en la escuela y los docentes decidieron, bueno, no importa, que traiga el resumen, que lo sacó rapidísimo, pero sí que me lo explique, por ejemplo. Que me lo explique, a ver qué entendió él de ese resumen. ¿Sí? Interesante. Pero irnos, por ejemplo, en contra de lo que está bien, de lo que viene ahora, de lo que es todo lo que el avance informático, es lo peor que podríamos hacer nosotros como docentes. Al contrario, tenemos que actualizarnos sabiendo que sí, en muchos casos los alumnos nos van a superar en aprendizaje, pero no por eso dejar de aprender nosotros, ¿no? Por supuesto, en realidad pasa lo mismo que con el consumo. Sí. No se puede demonizar Internet, sino la medida de lo bueno y lo malo dentro de eso. Exactamente. Que tiene que haber una ley. Así es. En la medida que existe una ley que te anude, no lo podés demonizar. Lo que pasa es que justamente en lo que son las redes todavía, en todos los países, la ley y lo que debe regularlas se está constituyendo. Exacto, es algo nuevo, totalmente nuevo. Es algo nuevo ante Sí. lo que creo que nosotros como docentes no tenemos que retroceder. Agradecerles a los chicos que tienen la posibilidad inclusive de tener esta rapidez para poder y aprender de ellos y ellos aprender de nosotros, Así es. porque el pedido de explicación, a ver, cuénteme quién fue Güemes, más allá de que lo conseguiste, o cómo operaría usted con lo que acaba de traer como resumen. Por supuesto. A ver, y dejarlo en la práctica para que nos demuestre cómo operaría con estos conocimientos sería tal vez lo que ponga la ley de cómo deberíamos transmitir y volver a engancharnos con una mirada positiva en relación a la enseñanza. Así es. Hay que buscarle la vuelta. Hay que buscarle la vuelta, efectivamente. Hay que animarnos a pensar que no todo está dicho, que no todo Exacto. está definido y atrevernos también a movernos un poco de esta zona de confort o movernos un poco de estas prácticas que en muchos casos han dado resultados, pero no necesariamente tenemos que sostener las mismas prácticas porque ya el entorno no es el mismo Por y el supuesto. sujeto de aprendizaje que tengo al frente no es el mismo. Exactamente. Yo, Entonces- cuando hablas de práctica, Mariela, a veces me pregunto si estos superministerios, viste, con tantas estructuras, con tantos empleados, que son cifras millonarias,
para un país paupérrimo como Argentina y que cada una de las secretarías le manda al pobre docente un protocolo más para llenar, no son las que lo están exterminando a él en su capacidad de causar el deseo de aprender de un alumno. Porque tal vez un síntoma de que perdieron legitimidad las instituciones es cuando mandan tantos protocolos. A veces lo que pide un docente es que el ministro de Educación vaya al establecimiento y tome conciencia de que se le cayó un ladrillo del techo al chico y que vea en qué condiciones está el establecimiento educativo y por qué el niño no puede ingresar a la biblioteca de Inglaterra porque no hay conectividad en el sistema. Estas cuestiones que le facilitarían la gestión al docente. O sea, no piden un protocolo más y la ausencia de quiénes son los responsables, o por lo menos uno cree que son responsables. Pero cuando uno se encuentra con alguien que te responde ante el problema, ¿y qué le vamos a hacer? ¿O no se puede hacer nada? Creo que es ahí a donde aparece justamente la posibilidad de que se instale la violencia. No debe haber peor cuestión, tanto el autoritarismo, que es sofocarla, como no hacer nada con ella. No creo que sean buenas prácticas. Me parece que hay que buscar una manera de lidiar con los límites y de poder darle una respuesta a estos excesos que se presentan hoy en las escuelas y fuera de ellas. No vamos a entrar en los reclamos legítimos que hacen los docentes en general sobre un reconocimiento económico a su rol, pero en sí, además de eso, más allá de eso, hay que poder ocuparse legítimamente de lo que está pasando y tener más presencia. Sí, yo lo que creo es que la educación tiene que estar en todos los planes políticos y económicos de cualquier gestión, ¿no? Es importantísimo que figure y bastante afianzado, ¿no? Ahora, ¿quiénes se ocupan de ella? Digo, cuando uno ve cuál es la preparación que tienen los que dan órdenes, también creo que ahí hay que ser conscientes que a veces la gente hace catarsis en los cafés, pero no se ocupa de elegir legítimamente el que se va a ocupar de precisamente esa área y tener un sistema que sea democrático, participativo del ciudadano. A veces uno recibe órdenes de quienes poco saben de la tarea educativa. Creo que el nivel de voto en blanco que hubo en las últimas 2 elecciones de nuestra provincia es un síntoma que necesita ser mirado, no solamente desde la política, sino desde todas las dimensiones sociales. ¿Por qué, después de que nos costó tanto volver a un sistema democrático, después de que sufrimos tanto como sociedad cuando no tuvimos sistemas democráticos, hoy hay un grupo tan grande de gente que no va a votar o que vote en blanco? ¿Qué nos está pasando de nuevo ahí? Porque para nosotros la democracia fue una conquista también. Pero por supuesto. Años. Entonces, ¿por qué no la estamos viviendo y sintiendo desde ese lugar? Ese tema es interesante, ¿no? Porque creo que fue realmente una ausencia del 34 o más por ciento que potencia más de lo mismo. Porque sería un voto que vos lo entregas al que está, digamos, a cargo del buque momentáneamente, ¿no? Pero a mí, ¿sabes qué me preocupa más? La falta de inteligencia que tenemos los ciudadanos de creer que ese funcionario tiene el poder, cuando el poder lo tenemos nosotros. Claro. Así es. Definitivamente, esto también tiene que ser visto dentro de la escuela. Cuando uno asume que no sabe todo y que tu alumno puede saber más, tiene que tener claro que el que en ese momento circunstancialmente está en la función no necesariamente sabe cómo hacerlo. Y uno como ciudadano se puede acercar, si es que te lo permiten, porque también se cierran, y pedir explicaciones
sobre qué hicieron con esta función, a dónde fueron a parar los fondos públicos, cuál es el destino que se les da, cómo los van a invertir, cómo van a ser las capacitaciones docentes, cuáles son las grietas que uno advierte dentro del cuerpo como para poder darles una sugerencia, pero esta conversación a mí me parece que falta en la Argentina. Sí. Hay Sí. se habla mucho de la fractura, pero a mí me parece que la fractura más tremenda que existe es entre los que van por el cargo y cuando llegan se olvidan que no les pertenece absolutamente nada más que desempeñar una función, y también la otra es la ignorancia de aquel que a lo mejor entrega su voto a cambio de algo material cuando en realidad está entregando el futuro de Argentina. Sí, todo eso es un problema de educación. Es un problema de educación. Y nosotros los mayores tenemos una gran responsabilidad porque no sabemos transmitir a los más jóvenes, lo que vos decías recién, lo que nos costó la democracia. No lo sabemos transmitir. Entonces uno conversa con gente joven, no tiene idea. O prefiere otra cosa en lugar de ir a votar. O prefiere otra cosa, no tiene idea de lo que pasó. Vive en su mundo. Entonces también es una responsabilidad de los mayores. En ¿no? el confort. De no poder conversar con los más jóvenes. Es complicado, pero es interesante que todo esto, en el ámbito de la escuela, la educación cívica, forma parte de lo que se debe, así se llamaba en otras épocas, educación cívica era una materia, pero tener la posibilidad de causar el deseo de aprender sobre eso y ser un ciudadano activo, como lo son muchos países que marchan y funcionan. A nadie se le escapa, en Suiza, por ejemplo, nadie puede cometer un delito en donde el otro ciudadano se da cuenta que está utilizando mal un boleto y le dice, no, usted tiene que ir en el otro tren. Pero si nosotros hacemos la democracia. Pero ¿cómo hacer con un pueblo dormido que en realidad delega también en el que está a cargo de la función de administrar sus bienes como si fuera el Padre Celestial que le administra los bienes en la tierra? Claro. Porque se idealiza lo que el otro puede hacer y el otro va por lo suyo. Y nadie está dispuesto a controlar. Yo creo que falta mucho control acá en nuestro país. Ese tema me interesa. Habría que analizar por qué nadie está dispuesto a controlar. Exacto. ¿Por qué se demoniza el control? Así. Creo que todo esto que estaban diciendo puede pensarse desde una falta de formación como ciudadanos. Sí, seguro. Porque el ciudadano tiene obligaciones, tiene derechos, pero también tiene esta idea de poder controlar o esta concepción que no la tenemos hoy. Nos olvidamos de ¿O ir será a pedir que- explicaciones. Exactamente. Pedir explicaciones. ¿Será que teme el castigo? Pues Teme el castigo de quedar excluido del sistema y de la inclusión laboral. Muchas veces teme eso y también forma parte de su desarrollo que tenemos como país, Claro. donde los empleadores son unos cuantos y los empleados acatan lo que ellos con dicen. temor, digamos. Y el Estado es cada vez más el mayor empleador. El mayor empleador en lugar de ser las empresas Cuando privadas. Un tema el en el que Estado- van a estar invitadas para poder avanzar. Bueno, Me encanta. gracias. Pero se nos terminó el tiempo. Perfecto. Muchas gracias por Gracias, acompañarme muchas gracias. y a ustedes por estar con nosotros. Hasta la semana que viene. Love is all that I can give.